Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este podcast llamado Hablando de. Hoy hablaremos sobre el análisis de la realidad, así que sin más preámbulo comencemos. El concepto de análisis de la realidad varía según el ámbito de aplicación. No será el mismo concepto si se está realizando una investigación sociológica pura, un ensayo físico o un estudio para una intervención, aunque todos mantienen un elemento en común, que es el intento de comprensión de la realidad. Como segundo punto serían las referencias desde las prácticas. La incorporación de los estudios previos, el análisis de la realidad o el diagnóstico de situación han puesto un avance significativo en la práctica habitual de los procesos de animación y el trabajo social. El mero hecho de interpretar la realidad sobre la que se va a actuar y obtener datos sobre ella sitúa al colectivo, equipo o investigado en una posición de escucha, condición imprescindible para cualquier proceso de intervención y transformación social. Sin embargo, estos estudios y análisis previos todavía no han dado de sí todo lo que de ellos cabría esperar. La propia complejidad del fenómeno social, la utilización de una metodología de investigación social cogida con alfileres, la necesidad de cubrir el expediente en los proyectos, una asimilación incompleta de la función del análisis han llevado con cierta frecuencia a la realización de unos estudios farragosos, inconexos, irrelevantes y, en definitiva, estériles, pues no sirven para su función principal, la de ajustar la acción a la realidad donde se va a intervenir. Algunas de las deficiencias fáciles de encontrar en la práctica de análisis de la realidad social son una fuerte desproporción con el esfuerzo dedicado con la realización y ejecución de planes, una desproporción entre la cuántica de los datos que se recogen y los datos que se usan. Algunos datos son directamente irrelevantes y a la vez se olvidan otros que son de mayor interés. En ocasiones se estudia lo que todo el mundo ya sabe. Se da prioridad a la cuantificación antes que a la comprensión. La información no retorna a la población estudiada y se despliega el diagnóstico del proceso de acción cuando es en el propio proceso donde se extraen los elementos más potentes para la comprensión de la realidad. Como punto 3 tenemos la propuesta metodológica. Conocer y estudiar una realidad es una operación que se puede resolver y de hecho se resuelve en muchas maneras. En ese sentido, una metodología de análisis nunca puede ni debe pretender acotar todas las formas de acercamiento a una realidad. Sin embargo, en ocasiones, las diferentes formas de análisis conducen a diferentes resultados, en función de los criterios que sigan y los objetivos que se pretendan. La presente propuesta metodológica no ha de considerarse un modelo rígido ni acabado. Pretende ser una serie de pautas metodológicas que pueden ser útiles, consideradas como conjunto de alguno de sus momentos de aplicación. Puede también cambiarse principalmente el orden de la secuencia propuesta, pues en la práctica no siempre es posible ni necesariamente útil seguir de manera flexible el orden cronológico propuesto. En definitiva, estas pautas metodológicas pueden ser mejoradas, ampliadas y superadas por la imaginación y conocimiento de los agentes sociales que las utilicen en su práctica. Los criterios que siguen tratan de subsanar algunas ideas que serían las siguientes: una investigación que sea instrumental para la acción social frente a otros estudios cuya finalidad es el conocimiento en sí mismo. Aquí la finalidad es que sirva para actuar sobre la realidad. El otro punto sería una acción que se oriente hacia el cambio social. Investigación y acción para el cambio social y la superación de la realidad actual. Otro punto sería una metodología que cuente con la participación, que recupere el habla de los agentes sociales. Todos pueden preguntar acerca de su realidad, todos pueden decir algo de su realidad. El siguiente punto sería un autodiagnóstico que es en sí mismo acción, pues supone en sí mismo una puesta en marcha de la comunidad o colectivo cuando se pregunta cuál es su realidad.
Bueno, volvemos con otro punto con el que estábamos. Una forma de investigar que sea inteligible para el colectivo que se estudia, accesible a la comunidad que genera la información. Otro punto sería el análisis del discurso que un colectivo tiene sobre sus condiciones de realidad. Es ya un acercamiento crítico a su propia realidad. Y el último punto sería un tipo de análisis que sirve de espacio para la creatividad social, donde sea posible diseñar el tipo de realidad que se pretende vivir. El cuarto punto sería los momentos del análisis. El acercamiento de una realidad para conocerla, como ya se ha mencionado, puede ser múltiple. Una realidad se puede conocer desde dentro y desde fuera, con el objetivo y lo subjetivo. La realidad se puede escribir, analizar, interpretar, contar, valorar. Los distintos momentos que aquí se proponen responden a un tratamiento múltiple en la forma de acercarse a la realidad. Aunque la información se puede obtener en ocasiones simultáneamente y mezclada, conviene distinguirlos como momentos o aspectos diferentes del análisis. En estos momentos son la descripción, la percepción social, la explicación, interpretación, las alternativas, el ajuste. Se trata de comprender una situación, problema, preguntándose qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué piensa la gente de lo que ocurre, por qué la realidad es así, qué otras formas de realidad podrían ser, cómo acercar lo que queremos ser a lo que tenemos. Estos momentos se presentan con una secuencia lógica. Este orden presenta una secuencia lógica. Primero describir, luego entender la percepción social, explicar la realidad, buscar otras formas y finalmente ajustar todos los datos, pero también puede comenzarse por otros momentos del análisis y seguirse otros caminos. El quinto punto serían las técnicas, que no deben considerarse como únicas ni exclusivas del análisis de la realidad, sin olvidar que el objetivo principal del análisis es conocer para actuar. Pueden usarse o elaborarse todo tipo de técnicas que faciliten el conocimiento de una situación. Con frecuencia el conocimiento necesario para actuar se puede obtener con conversaciones sencillas, observación y consulta de informes ya realizadas, en la medida en que sirven para poner a los colectivos en marcha. Las técnicas son útiles, pero no deben dar la sensación de ser ahogados por la sofisticación técnica, pues ello no conduciría al objetivo principal. El sexto punto sería ámbitos de aplicación. Cuando se habla de análisis de realidad, suele pensarse casi exclusivamente del análisis de un barrio o un pueblo. Sin embargo, los ámbitos de aplicación del análisis de la realidad van más allá de las demarcaciones geográficas anteriormente descritas. Cualquier aspecto de la realidad sobre el que se va a actuar o en el que se trabaja es susceptible a ser analizado en áreas de su transformación, cambio o progreso. Así pueden pensarse en analizar tanto una comarca como un grupo de trabajo, un método de aprendizaje, un sistema de comunicaciones, una red de comercialización de productos o un centro cultural. Puede pensarse en el diseño de una campaña sobre medio ambiente, un centro de enseñanza, un centro de recursos, una asociación o un departamento de estudios sociales. En resumen, la característica específica del estudio de la realidad en animación sociocultural es el hecho de que se estudia para transformarla con la participación de las personas que la viven. La práctica habitual, sin embargo, presenta ciertas deficiencias que se han ido superando, tal como un exceso de información irrelevante o compleja o estática que no sirve para actuar en la realidad. Los criterios que han de guiar la práctica del análisis de la realidad son su carácter instrumental, orientado al cambio social, participativo, crítico, colectivo y creativo. Existen numerosas técnicas sencillas que facilitan la colectivo realizar un análisis de la realidad, como son las plantillas de diagnóstico, la revisión documental, grupos de discusión, la resolución de problemas, etc. El análisis de la realidad puede efectuarse no solo en ámbitos geográficos concretos, sino que puede extenderse a
iniciativas concretas, organizaciones, procesos y métodos, análisis de sistemas, etc. Bueno, con esto hemos terminado el podcast. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra transmisión. Síganos para seguir viendo más de este tipo de podcast. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y les deseo un lindo día. Nos vemos.